Bienvenidos amigos a un episodio más de Conversando el Podcast. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí en nuestro set a la diputada más joven de la provincia de Bauruco y que nos honra con ser la vicepresidenta más joven, por cierto, de la Cámara de Diputados. Con nosotros, nuestra amiga Olfany Méndez. Bienvenida. Bienvenida, Olfany. Muchas gracias, Mario, Misael, Maidri. De verdad que estoy feliz de estar aquí compartiendo con jóvenes talentosos, mi generación, viendo que Bauruco tiene mucho talento, que no tengo la duda. Y de verdad que desde que Mario me inscribió y me invitó, yo le dije sí. Y la agenda es fuerte, pero se saca el tiempo. Y yo estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Claro que sí, bienvenida. Este es tu espacio. Estamos nosotros también muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación. Sabemos que tu agenda es muy apretada, tienes mucho trabajo, sobre todo ahora con la candidatura de 4 años más de nuestro presidente Luis Abinader, que todos estamos trabajando en esa misma dirección. Así que, Olfany, bienvenida, esta es tu casa y nada, vamos a tratarla bien, ¿oyeron? Este es el reto. ¿Sabes que no? Yo cojo toda la bola. Yeah. Pero ella sabe jugar, ha demostrado que sabe jugar. Olfany tiene vasta experiencia en escenarios bien complicados, ¿verdad que sí? Como es la Cámara, que ahí se dan unos... Se aprende mucho. Se aprende mucho y hay unas conversaciones bien caldeadas ahí, ¿verdad? Además que es comunicadora social. Comunicadora social de profesión. De profesión. Y tú sabías que ese fue un dato que yo desconocía de Olfany, pero... logré ver que sí, que ella es comunicadora social. ¿Por qué comunicación? ¿Cuándo estudiaste? ¿Cómo llegas a Santo Domingo? Mira, yo no la hice desde viviendo en Santo Domingo. Yo duré como 1 año aquí en Santo Domingo y terminé la carrera viajando desde Los Ríos hasta aquí, hasta Santo Domingo. ¿Por qué comunicación? A mí siempre me ha gustado la investigación. O sea, yo tengo como que ese don de estar viendo y definiendo todo. Y... por eso quise hacer la comunicación, para hacer un periodismo de investigación, aunque después que iba creciendo veía que el periodismo, meterse aquí en la investigación era un poco peligrosa. Pero lo hice comunicación, pero me gusta mucho la ingeniería. Lo que pasa que a mitad de carrera, yo recuerdo que le dije a mi papá que me quería como cambiar, y él me dijo, no, tú continúa, que eso siempre le pasa al estudiante, a mitad de carrera se quiere cambiar y después no termina ninguna. Y concluí con comunicación social. Salimos con periodismo y relaciones públicas. Muy bien. ¿Tú sabías que tú, ahora que tú hablas de tu papá, tú siempre mencionas a tu papá? O sea, tú haces mucho énfasis en él. Y nos gustaría que tú nos digas qué significa tu papá para ti. Francisco Méndez, Igua. Igua, así es, Francisco Méndez, Igua, todo. Hay personas que me preguntan que si yo no me crié con mi mamá, porque siempre hablo de mi papá. Sí. Pero es porque es el que me ha enseñado todo lo que hasta el momento sé en cuanto a política, que es por lo que soy reconocida. Pero mi papá es todo, o sea, hay una complicidad entre él y yo desde muy pequeña, que yo caminaba juntos. Yo tenía mis horarios de jugar. Ahora, yo no solo hacía política, yo jugaba muchísimo. Recuerdo que vivía brincando en las palizadas, tú sabes, sí, de campo. Claro, sí. Y me decían, pero muchacha, que te va a rayar las piernas, que tú verás cuando seas señorita. Y digo, yo no quiero ser señorita. O sea, que en mi vida yo también jugué muchísimo. ¿Qué deporte practicabas? Voleibol era el principal, pero yo jugué softball, que eso también es otro cuento que mi papá me dijo, hey, espérate. Y baloncesto, pero el baloncesto no me di muy buena con los tiros, porque me rompí un brazo. Pero esencialmente voleibol. Y en el softball yo lo practicaba, pero después me estaban invitando mucho a refuerzo fuera del pueblo. Entonces mi papá me dijo, mira, como que el softball no me gusta mucho, esos motores, además se cruzan del otro lado, quédate en tu voleibol. Pero me quedé más en voleibol. Y nada, con mi papá, como le decía, yo jugaba y a las 8 de la noche yo llegaba a la casa, me sentaba a ver un padrón. Desde los 7, 8 años, así, y lo recuerdo bien. O sea, estás en política básicamente desde los 7 años. Desde los 7, 8 años ya yo estaba bregando con padrones en política. Yo recuerdo que yo le decía a mi papá, mira papi, a ese, yo lo voy hablando con fulano y fulano es de otro partido. Nosotros no venimos del PRD, sino del Reformista. Y yo me sabía ese padroncito. Vienen del Partido Reformista. Cuando se funda el PRM, o sea, mi vida ya practicando la política en sí fue en el PRM.
pero conociéndola y con mi papá desde el Reformista. Y yo no, mira, y dice papi, no, eso no importa. Digo, no, ese como que no es de nosotros ya. Yo era... Tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque Ok. lo vi hablando. Pero entonces, bueno, yo quería ser militar porque mi papá fue militar. Era como que era el que más Tu veía. referencia. Sí, era mi referencia. Aunque casi siempre yo estuve con mi mamá. Pero con él yo quería ser militar. Yo me metí en soldadito fronterizo. No sé si ustedes... Bueno, no, porque Misael tal vez vino más pequeño. Se hizo soldadito fronterizo en Boca de Cachón. Pero él No, es no, muy no. joven también. o sea, aquí mismo en Neiva, en la Cambronal. En la vocacional ahí. No, en la Fortaleza. En la fortaleza, ajá. Exacto. Correcto, sí. Sí, y ahí yo hacía soldadito fronterizo y yo me creía una guardia porque mi papá era guardia. Tú eras muy inquieta entonces, Olfani. Bueno, yo ¿Qué no era voleibol, qué softball? No era muy tranquila. Mira, ahora que menciona eso, Misael, mi papá me dice ahora que él está sorprendido de la cantidad de gente que a mí me conoce. Porque Sí. yo también estaba en Visión Mundial. Ok. Y nosotros practicábamos, jugábamos y yo iba mucho a la ECA en Neiva. Sí, la ECA. Y entonces mucha La gente, Apolinar. sí, Sí. mucha gente le decía a mi papá, di que no, porque yo la conozco a ella de Visión Mundial, de esto, y él está, dice, pero ¿en qué horario era que ¿En tú qué caminabas? momento? ¿En qué momento tú caminabas tanto? Pero sí, yo no era muy tranquila. Tú eres inquieta. Inquieta. Sí. Pero realmente hay una complicidad bastante notable entre tu papá y tú, que es muy inclusive emotivo, cuando te vemos con esas fotos que tú subes con él, cuando andas con él, inclusive en las actividades políticas, y tú lo defines como tu mentor, inclusive. Él es mi mentor, a mí me dicen, no, porque mi líder es mi papá, Sí. es mi compañero, porque nosotros siempre en temas políticos, a pesar de que yo no votaba, de que era muy joven, siempre había, que él me decía, ¿qué tú piensas de esto? O sea, siempre me involucró en la política. Y yo recuerdo que cuando se fundó el PRM, que nadie quería ser coordinador, ni mucho menos, porque eso es una vaina que están inventando. Yo recuerdo que a él le ofrecieron ser el coordinador del municipio de Los Ríos y estábamos en una casa y él dijo, hazme el favor, Olfani. Y entramos a una cocina y él me preguntó, no me hagan llorar. ¿Qué te preguntó? Y él me preguntó que yo entendía de que él aceptara la coordinación, porque como le digo, estábamos en el Reformista. Y yo recuerdo que yo le dije, bueno, papi, yo pienso, nosotros hemos pasado demasiada vaina en el Reformista y yo pienso que este es el momento de nosotros participar en otro partido y si empezamos desde aquí, o sea, iniciando como coordinador, yo creo que este es el momento. Y yo recuerdo que él me dijo, así lo voy a hacer, porque si algo yo quiero, no me hagan llorar, es dejar a mi familia un legado y dejar en un partido que yo sé que mañana va a ser grande. En ese momento él no sabía que era yo que la iba a heredar ahí mismo, pero es algo muy lindo, o sea, porque en la misma política hay personas que le entienden de manera diferente. Mi papá tiene un corazón tan bueno que soy yo que a veces lo agarro. Lo detienen. Sí, porque papi cree en todo lo que le dicen, porque él cree que el otro es como él. ¿Cómo es que te define tu papá? La trampa. Y él cree que todo, si él, por ejemplo, hay una persona que le está haciendo un mal y le dice, no, mira, igual, yo estoy contigo, bien, él va y me dice feliz, o sea, feliz como un niño. No, fulano ya está bien y que si yo qué, yo nada más lo miro porque en eso él tiene todavía como esa inocencia de que él cree que el otro es igual de bueno que él. Y siempre nosotros mismos ahí, cuando estábamos en campaña, mucha gente me lo quisieron separar. O sea, diciéndole, mira, tu papá te resta, la gente te va a ver. ¿Por qué se entendía eso? Porque entienden, como yo era jovencita, yo tenía 25 años, siempre la gente duda en la capacidad de la juventud. Sí. Entonces, cuando tú tienes a ese mentor, a ese compañero un poco mayor que tú, entienden que tú vas a ser un títere. Entonces, a mí me calificaron como eso, que yo iba a ser el títere de Igua. O sea, de que yo estaba aspirando, pero el diputado real iba a ser él. Porque dudan de la capacidad de los jóvenes. Exacto. Y yo recuerdo que estaba ahí y en un momento yo le dije, no, bueno, yo pienso que no, pero le dimos el gusto a una parte de quienes nos estaban apoyando y yo caminaba solo. Y después que yo caminaba, todo el mundo me preguntaba por mi papá. Donde yo caminaba me preguntaba por mi papá. Y yo dije, no, pero es que yo no me puedo dejar llevar de lo que nosotros somos, porque nosotros siempre hemos caminado juntos. Exacto. Y entonces, y le demostraron a la persona, porque le decían, no, que la gente tiene resistencia conmigo, o sea, le quisieron crear.
Y yo me di cuenta que no, porque la gente decía, ¿dónde está Igua? Ese sí, él me visita todos los días y qué sé yo qué. Al final lo decidimos nosotros. Andábamos juntos, pero nos dividimos el trabajo después. Yo me enfoqué mucho en el tema de juventud y él con toda su gente. Incluso ahora hay muchos que están hablando y mire, yo soy tuyo, pero es porque es de Igua, no es que yo soy de Olfani, es de Igua. Entonces a mí eso me llena de orgullo, Sí. porque mi papá ha trabajado mucho para lograr lo que se logró a través de mí. Y por eso yo, donde sea lo menciono, reconozco todo el trabajo, porque aunque yo diga que se añadió esa parte de juventud que confió en mí, que se identificó conmigo, yo tengo que reconocer que yo estuve sobre una base que él la trabajó durante muchísimos años. ¿Tus hermanos, Olfani, tienes cuántos hermanos? 8. 8. 9 conmigo. ¿Tú eres la más chiquita? Sí, yo soy la más pequeña. Ay, ¿De ay. padre y madre? No, tengo unos de padre y de padre y madre. Mi papá tiene 4, 6 antes. ¿Y tu madre se llama cómo? Olfa y yo Ay, Olfani. sí, y ahí te olvidó tu nombre. Ah, mira. una combinación. Sí, es una combinación. Esa es mi mamá. Qué bueno, qué bueno. Pero es bueno también que se reconozca que aunque tú no mencionas mucho a tu madre, pero que ella No, ha jugado es que- un papel fundamental en Es ti, que en mira, tu por formación. ejemplo, cuando se iban con mi papá fue la relación más política, porque yo ahora veo fotos de lo mucho que mi papá viajaba, iba casi a todos los lugares, con mis demás hermanos, incluso con el que me lleva 2 años, que es de mi mamá también, y yo nunca estoy en las fotos. Ok. O sea, porque siempre me dejaban con mi mamá, no era que teníamos una cercanía, yo era como para la política, pero para andar eran los demás más grandes. Pero yo entiendo, o sea, es fundamental lo de mi mamá, porque si ella no me permite yo caminar con, ¿sabes? Que la niña, la más chiquita, ella permitirme yo caminar con mi papá, es el resultado de ahora. Además, yo soy madre, y si mi mamá no estuviese ahí, estando yo incluso en campaña, que ha estado siempre ayudándome con las niñas, que yo sé que yo podía salir sin miedo porque estaban con mi mamá, o sea, mi mamá ha sido mi soporte también. Pasa que tengo que hablar de mi papá porque es en la política. A nivel político, sí. Mira, en ese orden entonces diríamos que tú eres el sueño completado de Igua. Totalmente. Yo digo, su sueño hecho realidad. Mira, nosotros somos muy de fe. Venimos de la iglesia y mi papá siempre le pedía a Dios que le permita llegar hasta un punto en el que él no se olvidara de él. Y yo recuerdo que estaba ahí, dice, papi, no. O sea, Dios me usó, fue para instruirte, porque yo nunca, dice él, yo trabajo y trabajo y trabajo, pero yo realmente, tú sabes que uno se visualiza a futuro, se ve en muchísimos lugares, dice él, pero yo nunca subí la escalera del Congreso. O sea, En él su sueño no trabajaba, se- él trabajaba. No estaba eso. Y trabajaba para eso, o sea, mi papá no llegó a tener la oportunidad de ser candidato. ¿Por qué la aspiró a senadora, a diputado? ¿Hola? No, él estaba aspirando a senador, luego por una alianza le dijeron que debía ser a diputado, A diputado. por la alianza no se dio en ese momento, pero cuando diputado, acá arriba, ¿sabes qué? Primera vez que la provincia, bueno, ahora en el PRM, Ujú. va a un método que es de encuesta. Correcto. Las demás veces ha sido todo reservado. Ujú. Entonces, en ese momento señalaron sin ni siquiera decir, él no ha tenido la oportunidad de No ser tengo la candidato. oportunidad, sí. A Y propósito, recuerdo algo, escúchame, que decía, Igo, entendemos que tú tienes la gente, pero no tienes el dinero. ¿Es necesario el dinero en la Sí, política, Olfani? Que es una pregunta que sí, Sí. es necesario. No, es necesario, Sí. pero mira, es una demostración de que no todo es el dinero. Sí, realmente. Porque claro que se necesita dinero para la logística, porque hasta Ujú. para tú salir al otro pueblo tienes que Correcto. echar gasolina. claro, claro que sí. Bueno, y nosotros de hecho trabajamos mucho en apoyo a esa candidatura en ese momento, sin conocer sí, a sí. Olfani, pero nos identificamos bastante por el tema de que era una Joven. persona joven y que sabíamos que iba a hacer un buen trabajo. Con tus niñas, ¿cómo te hace? Tantas responsabilidades, el tiempo, el colegio, ¿cómo Sí. te divides? Porque vemos que has logrado mucho, vemos que compartes también con ellas, hay muchas Sí, fotos. sí. Hay una cata chef. No, esa sí, esa. Porque para mí es difícil que no tengo tantas responsabilidades Sí. como tienes una diputada. Entonces, Mira, quisiera Sí, saber. es difícil, pero Dios sabe por qué le dio la oportunidad que la mujer es que sea la madre. O sea, que nosotros sabemos cómo manejar todo eso. Y yo no lo veo como una desventaja, porque incluso eso nos permite a nosotros tener más sensibilidad dentro de la política, porque tenemos ese instinto maternal y de protección. Con las niñas, cuando yo estábamos en campaña,
Yo a veces me le quería quedar a papi. Y me dice, no, mañana es a las 7 de la mañana. Y una vez iba saliendo y la pequeña, en ese momento de 1 año y pico, 2 años, empieza a llorar. Y la grande le dice, ven, no llores, porque la chef siempre ha sido como muy madura. Y le dice, no, ven, que si tú lloras, mami no sale. Y si no sale, no va a ser diputada. Entonces, en ese momento yo entendí, bueno, ellos ya están entendiendo. Mentalizó. Sí, ellos están entendiendo a qué, pero no les miento que al principio fue muy difícil. Porque cuando uno entra, bueno, ya con 26 años yo, con una responsabilidad tan grande como ser representante de una provincia del sur, que ahora es que le estamos ayudando a visibilizarse y que la gente, o sea, era como un reto para mí lograr muchas cosas en estos 4 años. Y yo recuerdo que yo iba, nos veíamos en la noche, a veces la encontraba durmiendo. O sea, me desenfoqué un poquito de lo que es la prioridad con las niñas. Pero después volví y ahora me divido ahí fines de semana. Al principio bajaba todos los fines de semana, después los puse quincenal, o sea, 2 veces al mes, y había un fin de semana que yo me quedaba en casa con ellas. Sí, pero ahora yo me la traje a 4 meses. A los 4 meses de estar aquí, después que uno se estabilizó. Y ellas están aquí, están en el colegio aquí. Y entonces, a partir de ahí, como vamos a decir en enero, unos 5 meses después, yo entendí que no, que que las personas también deben entender que uno es humano, que uno tiene otras responsabilidades. Y yo aprendí a dividir los tiempos, pero no era que lo sabía dividir. Mujer sabia. Sí. Hay algo que nos intriga, o me intriga mucho. Una mujer joven, 26 años, madre. Todo temprano, muchos ¿verdad? logros, sí. Pero no hemos visto a Olfani con un amiguito, un noviecito. Ahí se la tiró. No, mira. No sé si es porque estamos cuidando, ¿sabes? Una Sí. figura, pero si hay algo por ahí. Realmente. Yo no creo que esté sola. Con las niñas, se puede estar solo y no se puede estar solo, no importa. Pero mira, con las niñas era lo mismo. Yo casi no publicaba porque yo me manejo mucho como que lo privado. Sí. Sin embargo, la gente también quiere ver ese personaje, quién tú eres fuera de la política. Y es que donde yo empiezo a publicar con las niñas. Pero algo de que se quejan las mujeres es que cuando están en entrevista siempre le preguntan por el noviecito, que sé yo, que al hombre no le preguntan. Ay, sí, le Entonces, preguntamos, pero no me has dado respuesta. Podemos seguir con la otra pregunta. La comunicadora salió muy inteligente. Ya, ella tiene respuesta. Sí. Ella tiene respuesta. ¿Sabes, Olfani, que la campaña pasada fue muy atípica? En medio de una pandemia. ¿Cómo se da el tema, tal vez para el que no lo conoce, de que Olfani se convierte en la candidata del PRM y finalmente logra ser esa representante femenina en la provincia? Sí, mira, eso también surge. Mi papá, tú sabes que estaba aspirando a ser diputado. En ese momento se entendía que no iba a ser favorecido tampoco, que estaban en reserva. Y yo recuerdo que él estaba ahí estaba acostado y dice, salió la resolución de la Junta en ese momento, en el que debía ser 40-60, que no es cuota de mujeres, de género. De género, sí. 40-60 por demarcación, que no era a nivel nacional. O sea, porque siempre estuvo, pero estaba a nivel nacional. Entonces, la gente se manejaba. Y dice él, ya aquí yo no peleo más porque es una resolución y yo respeto mucho las leyes. Y digo yo, ¿pero qué? Que debe ser una mujer. Aquí, dice él, aquí totalmente debe ser un hombre y una mujer. Digo yo, poquito yo. Pero, óyeme. Ella lo dijo relajando. No. Mira, no fue como que dejan broma. Yo nada más dije, aquí estoy yo. Yo no sabía si yo podía aspirar, si tenía, pues yo tenía, 25 años. Y después, y él se me queda así y se sale riendo. Él no lo pensó en ese momento. Pero después él empieza a decir, no, vinimos a una reunión donde estaban todos los aspirantes a diputados y estaba Fulcar en ese momento, que era el coordinador. Y yo recuerdo, estaban los precandidatos a diputados y estaba doña Melania, que estaba como senadora. Y yo recuerdo que lo ve Roberto y dice, ve acá, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo no veo ninguna mujer aspirando a diputada. Yo estaba así en ese momento, por sentir muchos abusos como que se dan en la política.
y yo era como la avispita ahí. Del equipo. De mi papá, porque yo sentía que eran muchos abusos. Y yo, o sea, el carácter yo lo he manejado ahora, porque cuando tú llegas al lugar tienes que saber cuándo usarlo y cuándo no. Y en ese momento dice, no, pero aquí no hay. Y hay un señor de Tamayo, que era coordinador de mi papá, y dice, claro, mira, aquí. Y no, yo dije primero a él, yo le dije, no, yo estoy aquí. Me dice, no, yo hablo de aspirando, dice Roberto. Digo yo, sí, es que si se necesita una mujer, yo estoy aspirando. En ese momento. Y dice el de Tamayo, sí, y dice el de Tamayo, no, nosotros tenemos nuestra candidata, si es mujer es ella. Pero eso surgió ahí en el momento, que los puso a pensar, incluso de que, bueno, ya apareció otra candidata, porque en ese momento, siendo honesto, se hablaba de que podían bajar a doña Melania como candidata a diputada. Ujú. Y desde que yo dije que no, que yo soy, entonces ahí no pasó nada, no se mandó encuesta y se quedó así. Ahora, fue mucho lo que nosotros tuvimos que hacer para poder lograr la candidatura. Mi papá y yo íbamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el comando. Yo a las 6 porque él se quedaba ahí y nadie nos recibía. Nosotros nos quedábamos en medio del comando y nadie nos recibía. Y a mí me permitieron inscribir la candidatura faltando 1 hora para cerrarse, porque no encontraron otra mujer. Wow. La Fue persistencia el fue 10, sí, fundamental. totalmente. Y te digo, pero más de mi papá, porque uno como joven y todo, yo le decía, no, yo me voy de aquí porque yo no voy a además ellos son los que saben y mi papá no, y donde quiera que lo empezaba, mira, esa es la candidata a diputada, esa es la diputada. Yo recuerdo que a don Hipólito, ¿sabes? Como es el de espontáneo, le dice, mire, esa es la candidata a diputada, dice él, muy bien, muy bonita, pero ahí solo va a ganar uno. Iba a ser Calburito en ese momento. Sí. Pero fue mucho. Nosotros íbamos, ya yo estaba un poco de mis cumpleaños en ese momento. Yo lo pasé sentada en el comando. Y a mí me permiten inscribir 1 hora antes, el 10 de marzo, recuerdo yo. El 12 de marzo, yo me tiré las fotos y me fui a la provincia. Y volví después de que ya ganamos la candidatura, porque no teníamos tampoco ningún enlace aquí de que vamos a hablarnos, a trabajar de 7 a 7. Pero entonces estabas sola con tu papá. El equipo realmente del PRM en ese momento no te brindó ese apoyo. Por eso es la conexión entre él y yo, porque nosotros somos como Olfani para Igua, Igua para Olfani. O sea, muchas luchas en las que nosotros nada más nos hemos tenido uno al otro. Realmente no, la cúpula no. Nosotros nunca hemos sido del anillo, nosotros somos de Luis Abinader. Y el presidente se maneja muy transparente y nunca se parcializa. Y nosotros no contábamos con nadie en el anillo. Eso fue, vamos a trabajar de Dios. Es un propósito de Dios que yo siempre lo digo. Somos creyentes, hay personas que no, pero se sabe sí, claro, que Dios existe y que hay propósitos. Claro, sí, es la voluntad de Dios. Sí. Así es. Entonces, Misael me decía de solo la candidatura, ¿verdad? No, y el proceso también que te convierte como diputada y también como vicepresidenta de la Cámara por 4ª ocasión ahora también. Sí, mira, no sé lo que está ahí abajo. me tocará en la próxima. Pero no, mira, con la candidatura se dio muchas cosas, porque ya después de yo ser candidata, yo recibí mucho apoyo del equipo en la provincia, del equipo de Luis. Bueno, con ustedes me llegué a reunir después, de muchos líderes que me ayudaron, que nosotros estábamos con el IFERBO, con los demás. Entonces, hubo un gran trabajo de equipo. ¿Y qué me tocó a mí mucho? O sea, todo el mundo me quería ver, que era difícil porque era un tema de pandemia, pero mucha gente quería que yo lo visite, aunque sea un solo, que yo lo visite, que vaya. ¿Y qué yo utilicé? Yo no llevé propuestas directamente. Sí, vamos a trabajar en base a la educación, que al deporte, que al ecoturismo, que siempre lo he tenido presente, que la agricultura, porque nosotros somos eminentemente productivos. Pero lo que yo utilicé, escuchar. O sea, porque yo no puedo pensar, ir a un lugar y decirle, yo le voy a traer un aeropuerto, cuando esa gente lo que necesitan es un puente para comunicarse. Sí. Entonces, de eso se trató la campaña, de yo poder escuchar y saber qué se necesitaba para cuando yo llegase a la Cámara de Diputados, saber qué iba a trabajar. Y yo empecé diciendo en un momento, mira, si me dan la oportunidad van a tener la diputada más joven del país. Pero yo tampoco sabía la dimensión de lo que era eso. Después lo entendí cuando llegué. Pero fueron muchas noches
Durante el proceso ya en las elecciones yo tuve COVID. Fue muy duro, pero se logró porque de verdad que la provincia me apoyó muchísimo. Como yo le decía, 12.512 votos, yo no pensé nunca que iba a lograr, porque una cosa es la simpatía. ¿Qué se debe eso? Es que tú entiendes que logró Mira, ese fenómeno. El trabajo, y como yo le decía, yo estaba en una estructura fuerte que se trabajó con mi papá, mi coordinador provincial fue John Dari Rivas, o es todavía. Las estructuras de las demás personas que me asumieron. Y el hacer la política, la gente mira, cuando yo veía lo más que se quejaban, era de que los diputados se iban y no volvían más. Entonces fue un trabajo de cómo devolverle esperanza a la gente de Bauruco. Y se identificaron mucho, o sea, nosotros tenemos una población muy joven y se reflejaron, se vieron, mira, si ella puede, yo le decía, si yo puedo, ustedes también. Y de verdad que por eso también me siento muy feliz de que mi amigo aquí, Misael López, está aspirando, porque eso quiere decir que él entiende que yo lo estoy haciendo bien y que si yo pude, él también. Entonces... Tiene donde sacarte. Te voy a hacer una anécdota a propósito de eso. Yo recuerdo en el grupo que teníamos en ese momento de no residentes, yo envié una foto de una candidata a diputada de un partido aliado. Misael me llamó por atrás y me dijo, no envíes a nadie porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Y yo quité mi foto tranquilita hasta que llegó la línea Mires por Olfani. Trabajamos muchísimo en ese momento. Fue interesante esa campaña. Pero, y como tú dices, o sea, es difícil porque yo te puedo decir que ahora yo puedo trabajar una campaña más organizada, pero en ese momento yo tenía que venderme, o sea, vender mi imagen, y tener que estar trabajando de saber con qué yo cuento para mañana. Pero como lo digo, o sea, yo estoy sumamente agradecida porque tal vez con ustedes me reuní pocas veces, pero asumieron esa campaña como que si era suya. Entonces, todo el que la asumió, todo el joven, lo vivió como que si son ellos que estaban aspirando. Yo estoy sumamente agradecida. Claro que sí. A este momento de tu gestión, ¿cómo te sientes? Si puedes nombrar algunas cosas que has logrado para la provincia, el apoyo que te han dado los jóvenes al día de hoy, sobre todo porque estás repostulándote nuevamente como diputada, pero sí sería bueno refrescar un poquito sobre esos logros. De hecho, ya con ser vicepresidenta nos representas a nivel nacional, es un orgullo para la provincia de Bauruco el trabajo que haces ahí, pero es bueno que puedas comentar un poco. Sobre la vicepresidencia, lo vi por Twitter. ¿No te avisaron antes? No me avisaron antes tampoco, lo vi, recuerdo que... ¿Cómo se toma esa decisión, Olfani? De decidir, en la dirección ejecutiva. ¿No te llaman previamente? Ellos llaman, pero a mí no me llamaron por lo que te decía antes. O sea, nosotros no tenemos una conexión con las personas que deciden arriba. Entonces, recuerdo que encontré muchas llamadas perdidas de Pacheco. ¿Cómo te va con Pacheco, por cierto? Bien, Pacheco es mi escuelita. O sea, el tener paciencia, el enseñarme a tener paciencia, como porque a veces tú llegas y tú quieres como que tú sientes que no, que debes dar más. Pero Pacheco me ha hecho, yo le digo como en la guardia, pasar mi centro. O sea, súper bien. Me ha dado la oportunidad de yo estar ahí, de que a lo que él está cuadrando otra cosa, yo estoy al frente, recién llegada, que uno tiene como que ese temor. Pero Pacheco me ha dado mucha confianza y es un experimentado. Sabe armar todo eso. ¿Con quién te llevas tú mejor allá? O sea, de todos los diputados que has logrado tener buenas amistades. Es que mira, los otros días hubo un debate con un diputado incluso del PLD y él siempre, lo más que mencionó es, tú sabes que nosotros aquí te queremos mucho porque como tú eres, o sea, yo me he ganado el amor y el respeto de todos los diputados. Y allá se vive como que no es los que son de mi partido y los demás. Allá como que todos somos lo mismo. Y realmente yo te puedo decir que yo me llevo bien con todos. Con todos. No tengo como que ese favorito porque yo soy muy de ir a la Cámara a hacer mi trabajo. Y yo no hago como mucha vida después de ello. Tengo que hacer la diligencia porque... Y ahora estoy en chima suelta, pero cuando yo llego... saber todas las necesidades que tiene la provincia de Bauruco, yo me metí de lleno en estar buscando muchas cosas de las que le hacían falta a la provincia, que ahí entró a la pregunta que me hacía Maidri. ¿Tú no tienes un apodo? Maidri. Maidri. Y es que mira, como le decía, como yo empecé escuchando a la gente, eso fue lo que yo empecé a hacer desde que llegué a la Cámara. Resoluciones. Las resoluciones no son vinculantes.
pero es lo que te permite visibilizar la problemática que hay en el territorio. Pero si tú llevas una resolución, te la aprueban y no fuiste donde el incumbente, donde la institución, se te quedó como una resolución aprobada. Yo me siento feliz y satisfecha con el trabajo que he hecho, porque de 20 resoluciones, por ponerle un ejemplo, yo tengo 18 aprobadas y 15 en ejecución. O sea, que se ha estado trabajando. Proyectos de proyecto de ley está ahí sometido todavía, que tengo una reunión incluso con el MEPIB para fortalecer lo que es la creación del Consejo Ecoturístico Lago Enriquillo, porque yo entiendo que el desarrollo de nosotros como provincia de Bauruco debe estar visibilizando el Lago Enriquillo, que es lo mejor que tenemos como ecoturismo, el más grande del Caribe. Entonces eso nos hace combinar con la provincia de Independencia. No podemos pensar que lo individual nos va a llevar a nosotros convivir obligatoriamente. entre las provincias. O sea, yo incluso me identifico, nosotros hacemos mucha vida yo siempre, Posterrío, que me queda a mí en Los Ríos, nosotros siempre hemos sido como que Posterrío es de nosotros. Sí. Entonces, yo así es que veo el desarrollo de la provincia de Bauruco, enlazada con la provincia de Independencia. Y ese es uno de los proyectos, declarar la provincia de Bauruco e Independencia como ecoturísticas y que se cree el Consejo de Desarrollo Ecoturístico Lago Enriquillo. Y modificaciones en la Ley de Salud Mental. Esos han sido los proyectos de ley, pero los demás han sido de resolución. Por ejemplo, yo estoy muy enfocada, ustedes lo saben, en el deporte. Sí, como joven y deportista, yo sé el significado de hacer deporte. Eso no es que una gente está tirando una bola, no. O sea, tú ves la diferencia en los jóvenes que siempre han hecho deporte y los que no. Es una disciplina y es un pensamiento totalmente diferente. Sí. Y yo me he basado mucho en el tema de deporte. Ahora mismo estoy construyendo 2 canchas fuera de gobierno, gestionada, una con una ONG, en una comunidad que no había ninguna instalación deportiva, como es Altamira de Santana. Ahora mismo estamos construyendo una en la Cuava de Tamayo, igual un puente que gestionamos ahí, que tenían más de 30 años pidiéndolo, que une al Parmal y a Tamayo. A esas 2 comunidades, reduciéndole como 9 kilómetros para poder conectar. Pero en Mena, por ejemplo, se está construyendo un estadio que no había ninguna instalación deportiva de béisbol, sí, canchas. Y se está construyendo un estadio de béisbol. Pero, por ejemplo, se está haciendo un complejo deportivo ahí en Galván con 3 canchas, 2 de voleibol y una de baloncesto. Pero en Cabeza de Toro, que está casi a 1 hora de Bauruco y a 15 de San Juan. Sí, muy cerca de San Juan. Sí. Exactamente. Se está construyendo la primera instalación deportiva de ese distrito municipal, pero básicamente la primera obra de un gobierno, después de la escuela que está ahí. Prácticamente eso. Totalmente, porque esa gente incluso hacen vida en San Juan por más cercanía, por la cercanía. Entonces, por ejemplo, una resolución que fue muy importante, la del 911. Allá se llevó el 911, se aprobó. Recuerdo que insistí mucho al presidente. ¿Qué ha pasado con eso, Fanny, verdad? Mira, yo soy muy sincera, sí, pero a veces hay como que manejar la sinceridad. El 911, estábamos esperando desde el presidente. Sabes que el 911 era con ambulancias alquiladas, y aquí este gobierno, con la transparencia y dejar ese legado en el Estado, ha estado adquiriendo las ambulancias. Pero para que funcione ahora mismo, debe estar el interés de quien decide que funcione. Ok. Entonces, se aprobó, se hizo la extensión hacia la provincia de Bauruco, se evaluaron el personal y hay personal nombrado con el 911 de Bauruco. Excelente. Ahora, ¿por qué no funciona? Debemos conversarlo con las instituciones correspondientes. Y después muchísimas, mira, te digo que son muchísimas. Hay una carretera que creo que ayudaste un poco a gestionar, que es la de los ríos Higo de la Cruz. Ahí se estaba trabajando, que creo que estaba UTEPTA y el BID, ¿verdad? Pero ahí no se contemplaba el tema del asfalto. Pero ustedes saben que si no se asfaltaba era como si nada. Sí se logró, se está asfaltando y todo, pero también, qué bueno que menciona eso. A mí a veces se me olvida si no lo traigo escrito, porque ha sido muchas cosas. Las Clavellinas, que está en plena calle y nunca... La ciudad de las Clavellinas. Perdóneme. La ciudad de las Clavellinas. Y está asfaltada.
completo y no conocía lo que era. Las clavellineras les gusta mucho usar Converse, pero era porque no podían usar tacos. Ya se ponen sus tacos. Ay. No se ponen Mira, sus a mí de tacos. verdad me gustaría saber también para cuándo está entonces la gestión de la carretera Villajaragua-Las Cañitas, que Mira, eso es algo que sí, se necesita se bastante. está trabajando. Ahora bien, eso ha tenido muchos problemas con el diseño. Y también yo te quiero decir algo, madre, que es algo que nosotros como jóvenes, yo hago una política totalmente diferente, porque entiendo que sí, que no puedo hacer lo que me quejé durante muchísimos años. Claro. Y no hay cultura todavía en la política en sentido general, pero tampoco en Bauruco, de cómo las autoridades puedan unirse con los comunitarios, porque la gente, mira, yo he tenido que tocar puertas para yo ayudar a gestionar cosas, decir, ay, tú no necesitas tal cosa, porque no se tiene la costumbre de que un legislador o una autoridad resuelva realmente con lo que promete. Ahí se está empujando mucho, pero yo entiendo que ha faltado esa unión de comunidad con autoridades, porque siempre surge algo. Eso se iba a dar en el Higo de la Cruz también, cuando los comunitarios entendían, no, que por aquí queda mejor. A veces hay que dejar que las instituciones fluyan para que las cosas se puedan dar, pero va muy avanzada y lo que estamos pidiendo ahora es que también se asfalte, porque ahí no lo contempla. Pero, por ejemplo, la defensa civil nunca había tenido vehículo, la defensa civil de Bauruco, y nosotros le gestionamos la primera camioneta. Increíble. Entonces, ¿cómo tú tenías un de socorro sin tener en que te vaya a socorrer? Eso es increíble. Claro. Entonces, esa es una también de nuestras gestiones. Entonces, son cosas que para muchos, como yo digo, aquí hay quienes dicen, no, ¿qué está haciendo Luis que no está construyendo? ¿O dónde están gastando el dinero? Lo que pasa es que en una portada de un periódico tal vez no me pongan el puente, ni me pongan el Higo de la Cruz, ni me pongan esa camioneta que nosotros sabemos que es sumamente importante, pero para las comunidades esas cosas pequeñas son muy significativas. Pero hay muchísimas cosas más. A veces John Dari me dice, pero a ti se te olvidó todo, pero son muchas cosas John Dari, el las que próximo hemos logrado. alcalde de la Clavellina, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en el municipio de Los Ríos tenemos un cajero del Banreserva porque están haciendo los estudios para una sucursal, pero también ahí se elevó de destacamento policial a supervisoría. Nosotros contábamos con un policía. No. Ahora tenemos un coronel de puesto, 11 policías, tenemos la DICRIM. Son datos muy importantes. Entonces, son cosas muy importantes. Y otras que no se pueden decir mucho aquí, pero son muchas cosas. Entonces, ¿cómo yo me siento? Súper feliz de haber logrado tanto en 3 años y que los de las instituciones, o sea, yo me convierto en un callo realmente, pero han podido con este gobierno, porque yo a veces en las instituciones yo siento como que no va a fluir nada y yo le escribo al presidente. ¿Y cómo crees tú, Fanny, que ha estado tu posicionamiento en los últimos años, partiendo de que fuiste electa en el 2020, ya van 3 años y algo de gestión? ¿Cómo visualizas o sientes tú el apoyo que la población te da? Muy bien, yo me siento incluso mejor que en el 2020, porque las dudas no están como estaban, por ejemplo, en el 2020, que yo me espero, la gente sabe. Pero también yo tengo un apoyo muy fuerte de la juventud y como le decía ahorita, yo al hacer una política diferente, a veces la gente siente que yo estoy como muy tranquila, pero por ejemplo, yo hago esa conexión con la gente, con la juventud, sin tener que mezclarlo. Si tú eres político, Mario, yo te voy a tratar como un político. Pero si tú eres un simple joven que hace deporte, nosotros somos deportistas. Si tú eres un cristiano, yo te voy a tratar a ti como una creyente de Dios, como una cristiana. O sea, a cada quien en lo que es. Porque muchas veces yo pienso, bueno, son políticos, yo te ayudo en esto, tú tienes que apoyarme. Yo nunca he presionado a nadie para que me apoye. E incluso hay gente que quiere como pelear conmigo y esto. Digo yo, no, es que tú me apoyas si tú quieres. Sí. Por ejemplo, como mismo yo creo que yo estoy donde estoy por un propósito de Dios. Si mañana yo no soy la favorecida en ser la diputada, eso también estaba dentro del propósito de Dios. ¿Apoyarías a Misael entonces en ese caso? Sí, es Misael que va, yo lo apoyo. ¿O apoyarías a cualquier otro candidato?
Sí, pero A si Juan yo no Bolívar, estoy, va lo que otra sea. mujer. Entonces yo como Sí. mujer también puedo que apoye a la mujer, ¿verdad? Para claro, que siga la exacto. mujer Sí, correcto. el poder. Pero Está bien, ¿cómo tú crees que van? Creo que ya la encuesta terminó esta semana La pasada. encuesta terminó y yo pienso que Olfani va a ganar. Segura, Olfani, Bueno, mira, Olfani, nosotros esperamos que nos invites para esa celebración. Sí, no, totalmente. bueno, Espero sabía no tener COVID en No, ella. esperamos acompañar en la boleta también. Exacto, y no. Y quiero hacer Sí. un compromiso público aquí. Ajá. Y mete a Misael en Ay, medio. ay. Si es él y yo no te apoyo, y si no, para acá. Olfani, mira, ya cerrando porque no tenemos más tiempo, dile en 3 minutos, en 2 minutos a toda tu gente de Bauruco por qué debe Ay, no, pero fue muy poco elegirte tiempo. a ti. Es poco tiempo, pero Sí, Hay que repetirla así. hay que repetirlo. sí. ¿Que ¿Por qué debe elegirme? Sí. Bueno, la provincia de Bauruco, yo pienso que mi responsabilidad desde que asumí ha sido con mi gente de Bauruco. Pienso en Bauruco, he trabajado para visibilizar a Bauruco y pienso que 4 años son pocos para lograr lo que realmente la provincia merece. Entonces, yo quiero que me vuelvan a elegir a ser su diputada, que yo los represente y poder ayudar más. O sea, yo tengo muchísimas cosas pensadas en Bauruco, pero como le decía ahorita, estoy trabajando con cambiar esa cultura de que vean a uno como un aliado, no como todo lo hace por política. Entonces, yo quiero que la provincia de Bauruco me elija nuevamente porque quiero seguir trabajando de la misma manera o más fuerte para desarrollarlo. Excelente. Bueno, no se diga más, así que... Pero no me respondió Misael. Entramos en esa. Públicamente. Oye, Fanny. Nosotros somos No lo dijo, testigos. no lo dijo, tranquilo, Nosotros no lo somos testigos. No, Me no lo digo, involucró de que comenzó la tranquilo. entrevista. Fácil. No, No, pero... la verdad es que la provincia tiene muchos muy buenos candidatos. Y Sí, la sí, verdad, no, sea y que- yo me que quieren siento este muy proceso. representada con Misael y la propuesta, porque lo veo haciendo una política diferente, que es lo que nosotros queremos Y que se dé necesitamos. y necesitamos. Sí. Que tengamos políticos que piensen más en la gente que en su propio beneficio, y Misael es uno de ellos. Así es. Bueno, mi gente, no hay más tiempo, así que síganos en el canal de YouTube y nos vemos en una próxima edición. Olfani Hasta la Mente, próxima. ya ustedes saben. Quiero Bye, bye. otra edición. No, con Francisco no